Listo. Ay, qué bueno ver las caritas. Ximena, Eva. Bueno, bienvenidas a todos. Hoy día seguimos con el capítulo 2. La semana pasada hemos leído el inicio de este capítulo que hablaba de la hija del padre, ¿no? El capítulo se llama Hijas del Padre, la identificación con lo masculino. Entonces, en esta jornada de la heroína, ¿no? De la mujer, primero hay que trabajar mamá y papá, ¿no? Es siempre así, ¿no? Es el complejo materno y el complejo paterno. Entonces, ahora está hablando del segundo, identificación con el masculino, que es parte del complejo paterno, según la teoría de Jung. Entonces vamos a seguir con la lectura a partir de este punto, el padre como aliado. Quisiera saber si alguien gustaría empezar con la lectura. ¿Alguna voluntaria? ¿Quieres que empiece, ¿Eva? Anita? Sí, claro, gracias, Eva. Ok. Si oyen ruidos es que estoy en unas casas nuevas que están construyendo. Perdón. Bueno, el padre como aliado. La doctora Alexandra Simons, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, hizo un estudio sobre mujeres que habían tenido grandes responsabilidades en sus trabajos y llegó a la conclusión de que éstas siempre habían tenido padres que habían insistido en la importancia de la educación y que les habían enseñado a moverse en el mundo empresarial. Habían entrenado a sus hijas a seguir adelante a pesar de los fracasos y de los sentimientos normales de la ansiedad. Las habían animado a ser responsables de sus propias vidas. Desde su infancia, las habían estimulado a valerse por sí mismas en lugar de hacerlas dependientes. Simons concluyó que eran los padres los que mejor podían cultivar una sana competitividad en sus hijas. Aunque no estoy totalmente de acuerdo en esto con su hipótesis, puesto que pienso que las madres también tienen mucho que ver en la creación de las capacidades de sus hijas. Sí, estoy de acuerdo con su afirmación de que si los padres dieran a las hijas la clase de estímulos que proporcionan a los hijos en los deportes, en aprender a mantener sus esfuerzos, en ser autosuficientes, aunque éstas no consiguieran destacar, si desarrollarían cualidades que serían importantes para el resto de sus vidas. Los padres podrían ayudarles mucho. Los padres podrían ayudarles mucho en vez de darles palmaditas en el hombro y repetirles lo monas que son. Eso no es suficiente. Las mujeres que han recibido este tipo de ayuda tienen suficiente confianza en sí mismas para dirigirse hacia cualquier tipo de actividad. Eligen carreras que tienen objetivos definibles y pasos concretos a seguir, como el derecho, medicina, administración de empresas, magisterio o gestión de museos, por nombrar solo unas cuantas. Las demás mujeres, las que no fueron aprobadas por sus padres, apoyadas por sus padres, ni en sus ideas ni en sus proyectos del futuro, o que fueron convencidas de que carecían de capacidades para realizarlos, tal vez se encuentren inestables en sus vidas, quizás esforzándose todavía por conseguir éxito. Algunas mujeres que han triunfado no solo tratan de emular a sus padres, sino que evitan voluntariamente ser como sus madres, a las que perciben dependientes, desamparadas o hipercríticas. En los casos en que la madre es alcohólica, deprimida crónica o está enferma, la hija se alía con el padre ignorando a su madre, que se convierte en la sombra del dormitorio de al lado. En este caso, el padre tiene el poder tanto del mundo externo como del mundo interno de su hija. La niña de papá, la absorción de lo femenino.
La eliminación de la madre y la identificación con el padre está bien ilustrada en la historia de Atenea, hija de Metis y de Zeus. La absorción de Metis por Zeus puede verse también como un símbolo de la transición de la historia de la cultura griega, desde una sociedad matrilineal a una sociedad masculina, a un mundo dominado por el ego. Atenea surgió de la cabeza de Zeus como una mujer ya desarrollada, portando una resplandeciente armadura de oro, sosteniendo una afilada lanza en su mano y emitiendo un poderoso grito de guerra. A partir de este espectacular nacimiento, Atenea se vinculó con Zeus, reconociéndole como su único progenitor. La diosa nunca reconoció a su madre Metis. Siempre pareció ignorar el hecho de tener una madre. Según cuenta Hesiodo, Metis, una deidad del océano conocida por su sabiduría, fue la primera consorte real de Zeus. Cuando Metis se quedó embarazada de Atenea, Zeus la engañó haciéndola cada vez más pequeña y tragándosela después. Había sido predicho que Metis tendría 2 hijos muy especiales, una hija que igualaría a Zeus en valor y sabiduría, y un hijo, un joven conquistador de corazones que llegaría a ser dios de los dioses y de los hombres. Al tragarse Zeus a Metis, frustró los planes del destino y se apoderó de los atributos de esta. Atenea era la bella diosa guerrera, protectora de los héroes griegos en la batalla. Era la diosa de la sabiduría y de las artes, maestra en estrategia y diplomacia, tejedora y patrona de las ciudades y de la civilización. Ayudó a Jason y a los argonautas a construir su barco antes de proclamar la captura de Pellocino de oro, y también ayudó a los griegos a conquistar Troya. Se colocó junto al patriarcado al decidir el voto de liberar al Orestes, que había matado a su madre, Clitemnestra, para vengar el asesinato de su padre, Agamenón, tras la guerra de Troya. Con esta acción, Atenea colocó los valores patriarcales por encima de los vínculos maternos. Una mujer Atenea es una hija del padre, desprecia a su propia madre y se identifica con el padre. Es brillante, ambiciosa y hace todo lo que puede para conseguir sus propósitos. Da poco valor a sus relaciones emocionales y no siente simpatía ni compasión por la vulnerabilidad. Si no, se toma tiempo para descubrir la fuerza de la madre y reclamar una conexión profunda con el vínculo materno, tal vez nunca llegue a sanar su separación de lo femenino. Metis no fue la última mujer en ser tragada por un ego masculino, y Atenea no fue la última hija que descartó a su madre en favor de su padre. Yo escribo este libro en parte para comprender y sanar el corte que ocurrió entre mi madre y yo. Cuando yo era una niña, veía a mi padre como a un dios. Siempre estaba impaciente porque llegara del trabajo a casa. Era divertido, inteligente, creativo y como buen ejecutivo publicitario tenía el poder en el mundo. Fue uno de los muchos padres que volvieron a casa tras la Segunda Guerra Mundial, deseoso de aprovechar las oportunidades que se le ofrecían a los jóvenes brillantes. Trabajaba muchas horas en un gran edificio en Manhattan. Ganaba premios nacionales y era un modelo de talento masculino en su agencia. Para mí, él era perfecto. Era el amor de mi vida. Le añoraba por las noches, ya que raramente llegaba a cenar, pero a veces le veía por la mañana temprano antes de salir al colegio. Sus misteriosas idas y venidas por las mañanas temprano y tarde en las noches le convertían en una figura de proporciones míticas a los ojos infantiles. Estará haciendo un trabajo importante, pensaba yo, probablemente un trabajo de dioses.
Cuando él estaba en casa, yo quería su atención, su aprobación, su conversación. Yo actuaba inteligentemente y escuchaba. Me encantaba acompañarle a la ferretería y al almacén de las maderas. Él era de esas personas que nunca pueden estar quietas. Y cuando estaba en casa, siempre estaba trabajando en un proyecto u otro. Todavía hoy día asocio el olor de la madera recién cortada con mi padre. Cuando cumplí 13 años, empecé a trabajar cada verano en su oficina. Siempre estaba orgullosa de mí y presumiéndome, y presumiendo ante sus compañeros de que yo era buena estudiante. Me hablaba de sus negocios y del valor que tenía el hacerlo por cuenta propia. También me hablaba de la educación, ya que como hombre autodidacta, lamentaba la carencia de una buena educación. Sin embargo, me disuadía de que me dedicara a la publicidad. Decía que no era un lugar para chicas. Opinaba que las mujeres tienen el carácter demasiado inestable para trabajar en los medios de publicidad. Que yo recuerde, la única profesión que pensaba que era adecuada para las mujeres era la de mecanógrafa, porque creía que podían hacerlo en casa y cuidar de la familia al mismo tiempo. Por eso planeé el secreto de mostrarle que yo era diferente. En contraste con los padres de muchas amigas de mi edad, el mío siempre estaba dispuesto a escuchar mis sentimientos. Esto era una importancia vital para mí, ya que prácticamente yo no tenía comunicación con mi madre. A través de mi padre, yo podía escucharme a mí misma. Me sentía afortunada de poderle contar cualquier cosa, o al menos yo creía que podía. No le gustaba oírme hablar de la confusión que me producían los violentos arrebatos de mi madre y me aconsejaba ser más comprensiva y paciente con ella. Una vez soñé que iba a un encuentro terapéutico y que Peg, una amiga mía psiquiatra, estaba ahí, sentándose frente a mí. Me cogía de las manos mientras yo hablaba al grupo. Me concedía tanto tiempo que las demás mujeres empezaron a protestar. Entonces me dijo, debes sentir una enorme tristeza porque tu padre no estaba muy presente durante tu infancia y porque su trabajo le impedía ayudarte. Yo me sorprendí de sus palabras y de que relacionara mi tristeza con mi padre, ya que siempre había identificado a mi madre con el problema. La veía como la mala y quería que mi padre me rescatara. Este es un tema recurrente en la heroína tradición indiferenciada. Yo idolatraba a mi padre y le veía como mi salvador e interpretaba muy bien el papel de niña bonita e inteligente esperando a su príncipe. Sin embargo, él nunca vino a rescatarme. Muchos años después, me di cuenta de que me había abandonado igual que mi madre para hacer cosas importantes en el mundo. A ver, comentarios hasta acá. Hola, niña. A ver, mi amiga Eva entró hoy día. Eva, Totalmente sí. de acuerdo, sí, sí, mi papito. Muy bueno, mi mamá, pues iguales, pero mi papá era, pues sí, mi Dios, mi ídolo, mi protector, mi todo, ¿no? Sí, es cuanto. Gracias, Anita. Gracias, Eva. ¿Algún comentario? Bueno, de, del inicio del capítulo se hablaba ya de del complejo paterno positivo, ¿no? Que es esta afinidad con el papá. Y ya del capítulo pasado ya ya había puesto, ¿no? Esta idea de que el patriarcado nos hace tener esta visión negativa de la madre, ¿no? Entonces es bien interesante esto, ¿no? Ahora, ¿alguien quiere hacer algún comentario desde lo que ha leído Eva hasta ahí? ¿Algún comentario personal o de la lectura? Este es el momento. A mí me gustaría, Anita. Ali, ¿sí? Hola a todas. Ay, me encanta el lugar donde estás. Qué bendición. Y creo que nos lo transmites a todas, Anita.
Qué maravilla. Y bueno, pues cuando leo esto, bueno, cuando escucho me identifico totalmente. Hace tiempo que yo tengo este rompimiento con la madre y yo, claro que me identifico con esta diosa fuerte, inteligente, que va con un espíritu pues muy masculino por el mundo durante mucho tiempo, pues, como una guerrera. Y de repente, cuando todo esto pasa es porque yo siempre tuve esta identificación con el padre, pero yo creo que a un nivel como interno, ¿no? Porque en realidad mi relación con mi papá estaba muy fracturada. O sea, yo sí veía mucho esta distinción entre digamos, el poder del padre contra la sumisión de la madre, ¿no? Entonces yo tenía mucho conflicto con él mucho tiempo y chocaba con él y no tenía buena relación. Eh, Sin embargo, hubo un momento en que, bueno, pude hacer esta paz con él y justo esto vino también un poco con mi reconciliación con lo femenino. Pero también vino otra parte que fue un rompimiento ahora con mi madre. O sea, cuando yo logro en la vida real, digamos, tener una buena relación con mi padre, es a raíz del divorcio de ellos dos, donde cada uno toma un camino diferente y mi padre empieza a buscarme y yo noto y me doy cuenta que no es el monstruo que yo siempre pensé, ¿no? Sino que realmente él es pues quien me busca y entonces empiezo a darme cuenta de todas las veces que sí estuvo presente cuando fui niña, y también logro entender que muchas veces el enojo que él proyectaba en realidad era porque no sabía cómo lidiar con algunos de sus sentimientos, ¿no? O sea, no sabía cómo acercarse. Y bueno, al final lo logramos. La verdad es que los últimos años de su vida, porque recién murió lamentablemente por este tema de la pandemia, y bueno, fue el peor día de mi vida, ¿no? Pero ahora, bueno, me siento tranquila, o sea, estoy en paz con él, pero con quien ya nunca pude o no he podido hasta ahora retomar ha sido con mi madre. Y he pasado por también terapia y, y pues por pensar y leer muchas cosas de lo femenino. Pero bueno, ahí ya también yo tomé una decisión personal bueno, dejar que si ella no quiere acercarse, pues también no se acerque. Parece que realmente sí me parezco tanto a mi padre que ya como que cada vez que me ve piensa que soy él y ella como que choca conmigo, ¿no? Ya, pero pues ya eso es otro tema. Por mi parte creo que está bien. Sin embargo, lo que sí noto de todo esto, que sí es una afectación real en mi vida que no he podido como pues como superar o encontrar como por dónde cambiarlo, es cuando yo era esta guerrera y muy masculina y todo esto que decía, pues el dinero venía a mis manos llenas, ¿no? O sea, cualquier proyecto yo lo lograba sin problema, ¿no? Y en cuanto estuve bien con mi papá y como que ya no sentí esa necesidad de demostrar nada en particular, pues ya, o sea, como que ya empecé a hacer otras cosas que digo, sobrevivo y todo, pero realmente todo este ímpetu o el impulso que tenía, como que se quedó ahí, ¿no? Y no puedo como resolver esta parte de armonizar la parte femenina y la masculina con andar por el mundo también, con esta potencia también económica, ¿no? Entonces, bueno, ahí si alguien me pueden comentar, se los agradezco y pues gracias por el tiempo. Un abrazo a todas. Gracias, Ali. Gracias. Ana, ¿quiere hablar? Sí. Gracias, buenos días a todas. Anita, gracias por este espacio, esta oportunidad de juntarnos varias mentes y muchos corazones. Me parece importantísimo destacar en la lectura lo que nos dice la autora. Yo escribo este libro en parte para comprender y sanar el corte que ocurrió en mí. Entonces, pues es un llamado a enfocar la intención de esta lectura para entender
así de forma clara los cortes que han ocurrido en nosotras. Y hacerlo poco a poco, es un desmenuzar, ¿no? Con la calma que nos da la edad, con la calma que nos da la prudencia, pero sobre todo, pues, sabiendo, como nos dice la autora, que esto es un trabajo muy importante, y dice ella, probablemente un trabajo de dioses. Entonces, ponernos en ese espacio sagrado en donde poco a poco vamos viendo con los capítulos, con el avance que cada una vaya teniendo, y sobre todo, pues con mucho amor, porque estos son grandes tesoros. Si los abrimos de manera incorrecta, pueden lastimar mucho. Entonces, bueno, esa es mi palabra. Muchas gracias. Gracias, Ana. Sí, bueno, así es. Y este es el primer paso, ¿no? Trabajar papá y mamá, la relación para poder salir al mundo. Así es. Esto es la primera referencia que tenemos en la vida. Es lo que nos forma nuestras bases, y ahí hay que estar haciendo este trabajito. Hablamos mucho de esto a veces, repetimos, ¿no? El trabajo psicológico, la psique, no va en la misma velocidad que queremos en la vida, ¿no? Aquí la vida afuera está súper rápido, las cosas pasan y a veces queremos la misma velocidad y no existe, hay que ir poco a poco, despacio y respetando su tiempo, porque a veces los procesos se pasan sin nosotros percibirnos, y hay que tener su paciencia. Gracias, Ana. Sarita, te dejo hablar. Gracias. Muchas gracias, Anita. Buenos días con todas. Muchas gracias por este espacio que realmente tengo un impacto con respecto a esta lectura, porque yo había estado revisando en mi vida qué pasó con mi niñez y lo que había vivido con papá y mamá. Y sobre todo esta parte que yo no sabía por qué me había desconectado con mi mamá. Y en mi vida yo quería siempre la atención de mi papá. Mi relación con él para mí fue espectacular. Y yo me doy cuenta ahora en la lectura que me identifico con esta parte que dice que yo quería su atención, su aprobación, su conversación, porque él podía permitirme diálogos que yo no podía haberlos tenido con mi madre. Y me doy cuenta aquí en una parte que dice que yo siempre quería ese padre que me rescatara, ese padre que para mí desde niñita fue mi príncipe azul. Y qué fuerte, porque cuando yo busco pareja, quería esto. Quería esto y realmente era un error muy grande, porque veo que estaba desvirtuado todo lo que yo había vivido desde pequeña. Pero qué valioso este momento y esta lectura con esta identificación, porque hay una parte tan bonita que dice que ha habido poco valor a las relaciones emocionales. Y cuando me voy identificando también que tengo cosas de mi madre, es como que interiormente me voy equilibrando y voy viendo la parte buena que pude adquirir de los dos para poder saber quién soy yo misma. Y que ese es mi camino. Y como tú dijiste, Anita, muchas veces yo soy de las personas que me gustaban las cosas rápido y en este momento. Y me doy cuenta que la vida no es así, que la vida es despacio y que todo viene a su ritmo y cuando tiene que ser. Y me doy cuenta que esta parte que yo no la había identificado en mí, yo quería saber qué pasó con mi papá y que todo lo veía perfecto. Me doy cuenta que no era así. Y me encanta. Muchas gracias por esto. Gracias, Anita. Gracias por la tolerancia con todas. Gracias a ustedes. ¿Algún otro comentario? Alexa, sí, querida. ¿Cómo estás? Oh, a los años. Estoy bien contenta de volverles a ver. Sí, yo lastimosamente me retrasé un poco en la lectura, pero realmente este patrón patriarcal
bestia, marca durísimo todo nuestro proceso desde la infancia, desde que nacemos, principalmente a las mujeres, ¿no? Se enquista muchísimo en nuestros roles, en nuestra alma. Y realmente nos dejamos convencer de que por ejemplo, cuando somos madres, somos generalmente la que reprendemos, la que educamos a los hijos. Ese rol que nos pone a prueba ante los hijos de que tenemos que formarles. Estamos en la obligación de corregir lo que hacen mal. Eso nos hace las malas, ¿no? Y claro, el ausente permanente, el que provee, es el bueno porque no está ahí. Es el salvador porque no está ahí o está intermitentemente. Entonces, este patrón nos acompaña, como dijo Ana, como dijo Sarita, como dijo Anita, tú también, nos acompaña permanentemente hasta que encontramos el hombre parecido a nuestro Padre, este hombre protector que provee y sigue el ciclo y se reproduce nuevamente. Es, como dice Ana al principio, Ana Rosa, qué difícil es enmendar estos cortes. Estos cortes llevamos en el alma, en la matriz, lo llevamos en la matriz. Y a veces no dejamos de ser las malas y tal vez en la vejez esta supuesta maldad un poco se neutraliza, se disminuye porque ya comenzamos a verla a la viejita que necesita protección y la infantilizamos, ¿no? Pero es duro, muy duro enmendar, reparar estos cortes. Y creo que un ejercicio que me ha servido muchísimo a mí es regresar a mí, reelaborar lo que soy, reelaborar esta fuerza de cómo enfrenté las dificultades, de cómo enfrenté estas, inclusive en los roles mismos, el tomar conciencia de lo que hago. Eso me sirvió mucho, me ha servido mucho, ¿no? Me sigue sirviendo porque si yo tengo esta conciencia de actuar desde lo que yo soy, las acciones se vuelven más mías y se vuelven más sanadores al resto. Entonces, esto ayuda mucho en el sentido de que ya no dependo de lo que me digan o de lo que puedan suponer, inclusive los hijos, sino que actúo desde lo que yo siento y advierto de que es mi sentir el que está actuando. Eso me ha servido muchísimo, pero hay mucho por trabajar y el trabajo es inagotable, principalmente con los hijos. Bueno, gracias por compartir. Gracias, Alexa. Bueno. ¿Seguimos con la lectura o alguien más tiene algún comentario? No. Vamos a ver. Ximena, ¿quieres hablar? Perdón. No, quise activar la cámara. Perdón. Ya, tranquila. Ya, entonces voy poniendo la lectura. Después hacemos otra pausa para los que quieran compartir. ¿Quién puede seguir con la lectura? ¿Alguna voluntaria? Si quieres, yo sigo, Anita. Está bien, Alexa, gracias. Nos quedamos en la búsqueda del Padre, ¿no? Así es. Ya. La búsqueda del Padre reuniendo aliados. Durante la segunda fase del viaje de la heroína, una mujer desea identificarse con lo masculino o ser rescatada por lo masculino. Cuando una mujer decide romper con las imágenes establecidas de lo femenino, comienza inevitablemente el viaje tradicional del héroe. Se pone la armadura, monta en su moderno corcel, deja detrás a su amado y partes en pos del tesoro. Afina sus habilidades verbales e intenta encontrar los caminos del éxito.
percibe el mundo masculino como sano, amante de la diversión y orientado hacia la acción. Los hombres consiguen hacer cosas y esto alimenta su propia ambición. En este un periodo importante en el desarrollo del ego de una mujer, nuestra heroína busca modelos que puedan mostrarle las etapas del camino. Estos aliados masculinos pueden tomar la forma de padre, novio, maestro, jefe o tutor, o la de una institución que le garantice el título o el salario que quiere obtener, o la de sacerdote, pastor, rabino o incluso la forma de Dios. Estos aliados pueden también ser mujeres que se identifican con lo masculino, tal vez mujeres de edad y sin hijos que han aceptado las reglas del juego y que se han abierto camino con éxito hasta alcanzar posiciones de poder y prestigio. Jill Bharat, vicepresidenta ejecutiva de Marketing, Diseño y Desarrollo Internacional de la empresa Mattertoy, una de las mujeres ejecutivas de más alto rango en una empresa americana, atribuye su éxito profesional no solo al trabajo en equipo y a su capacidad para motivar a los empleados, sino también a varias personas de confianza a las que consulta periódicamente desde hace años. Ella describe su estilo de dirección, que es exclusivamente personal, como un estilo que une la sensibilidad y una profunda intuición con la utilización constructiva de opiniones ajenas, valores básicos aprendidos de sus padres. Jill creció en un ambiente familiar creativo, con muchos estímulos mentales, y tuvo la suerte de tener un padre que siempre le decía: puedes ser cualquier cosa que quieras, simplemente con que te lo propongas a fondo. Pon tu mente en ello, aprende lo que tengas que aprender y haz por ello. La mayoría de mujeres intentan conseguir poder y autoridad, haciéndose como hombres o haciéndose querer por ellos. Al principio esto no resulta tan negativo, ya que buscar la valoración masculina supone un paso positivo hacia una mayor independencia dentro de la sociedad patriarcal. A partir de la fusión con la madre, las jóvenes que se identifican con lo que podrían considerarse como cualidades positivas del padre, tales como la disciplina, el saber tomar decisiones, la capacidad de dirección, la valentía, el poder y la autovaloración, tienen éxito en el mundo. Sin embargo, esto puede ser perjudicial si la mujer cree que tener existencia, salvo en el espejo de la atención o de la definición por parte del varón. En Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll parodia la creencia de que aquellos que tienen poder político en el mundo pueden definir las identidades de los que no lo tienen. Tate Lemon y Tate Lady dicen a Alicia que ella únicamente existe en la imaginación del Rey Rojo. Él está soñando ahora, dice Tate. ¿Y qué crees que está soñando? Alicia dijo: nadie puede saberlo. ¿Y por qué no en ti?, exclamó Tate, palmoteando triunfalmente. ¿Y si dejara de soñar contigo, dónde crees que estarías? Donde estoy ahora, por supuesto, dijo Alicia. No estarías en ninguna parte, porque tú eres únicamente una especie de criatura de sus sueños. Si el rey se despertase, añadió Tate, te esfumarías lo mismo que la llama de una vela.
La carencia de un aliado masculino positivo. La aprobación y motivación del padre o de otros sustitutos del padre normalmente conducen a un desarrollo positivo del ego en la mujer. Pero una inhibición o una intervención negativa por parte del padre, padrastro, tío o abuelo hiere profundamente el sentido que una mujer tiene de sí misma. Esto puede conducir a la sobrecompensación y al perfeccionamiento o a paralizar literalmente su desarrollo. Cuando un padre está ausente o es indiferente respecto a su hija, muestra tácitamente su desinterés, su decepción y su desaprobación, lo cual puede ser tan dañino para la heroína como los juicios explícitos negativos o la superprotección. En la literatura inglesa y americana, Carol Pearson y Karen Pope toman una cita del diario del artista canadiense Emily Carr, cuyo padre estaba físicamente presente, pero estaba emocionalmente ausente para ella y para su madre. A sus 60 años todavía se aferraba a este Dios indiferente. Hace ya 66 años y ayer noche todavía no era yo. Me preguntó qué sentiría padre. No puedo imaginarle ni la mitad de interesado que madre. Era más del gusto de padre sentarse frente a un sabroso filete, jugoso y caliente, servido en ese gran plato de estaño. Esto le hacía parpadear. Me pregunto si alguna vez consoló a madre con alguna palabra tierna. Después del parto o si estaría tan rígido como de costumbre esperando a que ella se recuperara para servirle. Él ignoraba a los recién nacidos hasta que eran suficientemente mayores como para admirarle, suficientemente mayores para tener deseos a los que él pudiera oponerse. La inadecuada atención de un padre a nivel personal o de un tutor a nivel cultural da lugar a lo que Linda Leonard denominaba la amazona acorazada. Al reaccionar contra un padre negligente, las mujeres que lo hacen suelen identificarse a nivel de su ego con funciones masculinas o paternas. Al no darles sus padres lo que necesitaba, llegan a la conclusión de tener que obtenerlo por sí mismas. La coraza les protege positivamente en la medida en que les ayuda a su desarrollo profesional y les capacita para tener voz y voto en los asuntos del mundo. Pero en la medida en que la coraza les separa de sus propios sentimientos y de su parte más suave, estas mujeres tienden a alienarse de su propia creatividad, de su espontaneidad y vitalidad para vivir el presente y de posibles relaciones positivas con hombres. Las mujeres de este tipo logran triunfar en lo profesional, pero difícilmente se puede confiar en ellas en el terreno de sus emociones y de las relaciones. Su figura interior masculina no es la de un hombre con corazón, sino la de un tirano codicioso que nunca está satisfecho. Nada de lo que ella haga es suficiente. Siempre la empuja diciéndole más, mejor y más rápido, sin reconocer sus deseos de sentirse amada, satisfecha o simplemente de descansar. Danielle es una mujer de 30 años que dirige
una gran empresa inmobiliaria. Es alta, inteligente, guapa y sexy, y utiliza todos esos atributos como ventajas para su trabajo. También es dura como una roca. Está enamorada de la imagen de su padre, un próspero empresario europeo muerto hace ya 3 años. Su padre había sido un hombre fuerte y de presencia autoritaria que controlaba a su familia con puño de hierro. Halagaba a Daniel por su belleza e inteligencia y le decía que se mantuviera apartada del sexo porque era sucio. También le hablaba de su duro trabajo y de los éxitos que había logrado en sus negocios. Ella era su confidente. Siendo Daniel adolescente, su padre se divorció de su madre. Esta había sido injusta psicológica y físicamente con Daniel durante su infancia, y durante su adolescencia se fue volviendo alcohólica. El padre volvió a casarse con una mujer joven, ligeramente mayor que Daniel, y la trataba casi como a una criada que satisface sus necesidades sexuales. Además, tuvo una serie de aventuras sexuales que todo el mundo conocía. Daniel quiso entrar a trabajar con su padre, pero este no le permitió, dándole la impresión de que este tipo de trabajos no era para mujeres. Tras la muerte de su padre, emprendió su propio negocio porque deseaba intensamente demostrarse que podía hacerlo por sí misma. Lamentaba enormemente las cosas que su padre no le había enseñado, y las aprendió de todos los hombres con los que se relacionaba a nivel personal y profesional. Una vez que perdió un cliente a causa de su propia rudeza y agresividad, culpó al cliente por no ser capaz de aceptar tratar con una mujer con poder de afirmarse. Cuando Daniel sufría fracasos en sus negocios, se indignaba diciéndose: esto jamás me hubiera sucedido si mi padre estuviera todavía vivo, ya que él me habría ayudado. Estaba negando el hecho de que su padre nunca apoyó sus esfuerzos de independizarse. No confiaba en nadie y empezó a sufrir una serie de infecciones vaginales y dolores cervicales. Se había desligado de su parte suave femenina y mostraba un gran desprecio por la mayoría de mujeres, a las que calificaba categóricamente de ignorantes, consentidoras y destructivas. Su mayor temor estaba relacionado con sus periódicas infecciones genitales, y culpaba a los hombres con los que había estado comprometida de incapacidad para mantener una relación estable y duradera, utilizando un ejercicio de visualización creativa. Le animé a que se comunicara con sus molestias vaginales. Al hacerlo, entró de lleno en el núcleo de su ira. Me siento furiosa porque desde muy pequeña he tenido que hacer esfuerzos heroicos para enfrentarme con mi madre. Y yo era demasiado pequeña para poder asumir su locura. El mensaje que me daba mi padre era el de ignorarla, mientras que él se iba afuera a hacer cosas importantes en el mundo. Él no me protegió. Intentar hacerme con el mundo exterior está fuera de mi alcance. Intentar competir está más allá de mi comprensión. Yo acabé sintiéndome superior y siendo impaciente con la gente, porque tuve que mantener una posición de poder desmesurado en mi familia, mirando a mi madre loca por encima del hombro y siendo la confidente de mi padre. Ahora estoy paralizada, ya que no tengo las confidencias de mi rey. Este ha muerto. ¿Y qué me ha dejado?
un sentimiento de falsa importancia por haber sido su confidente. Pero en realidad yo no era sino una simple sirviente glorificada. Ahora no sé cómo mostrar un verdadero cariño por alguien y estoy aterrorizada de competir en el mundo laboral. Quiero empezar desde arriba y aunque no sé cómo llevar mi empresa de manera eficaz, tengo claro que no quiero abrirme camino en una empresa ajena. Tengo dificultades de relación con otra gente, en especial con los hombres, pues desconfío de ellos. El padre de Daniel, no solo saboteó sus objetivos de ser una buena mujer de negocios, sino también le quitó la posibilidad de tener un mundo fructífero de relaciones. Demostraba su desprecio hacia las mujeres a través del trato con sus sucesivas esposas y con las hermanastras de Daniel, cuya hermana mayor se suicidó siendo adolescente. Él utilizaba a las mujeres para sus propios intereses, incluida Daniel, que pensaba ser la excepción. Ahora se da cuenta a medida que progresa en su proceso de integración de que su padre todavía tiene un poder sobre su sexualidad. Muchas mujeres que se esfuerzan por triunfar en su trabajo para demostrar a sus padres su propia valía, tienen dificultades para mantener el éxito, incluso aunque hayan realizado unos buenos estudios. Si sus padres les dieron mensajes directos o indirectos de que las mujeres no pertenecen al mundo de los negocios, ellas interiorizan el mensaje de que el éxito obtenido es contradictorio con el estereotipo sexual femenino. Gracias, Alexa. ¿Comentarios? ¿Está ahí? Un comentario, identificación, algo que quieren compartir. A mí me llamó la atención al inicio. Eva, ¿quiere hablar mientras voy encontrando la parte? ¿Puedo? Sí, sí. Gracias, Anita. Bueno, sobre esta lectura, esta parte de la lectura, como que voy comprendiendo un poco más el significado que nos está tratando de decir mismo, y lo veo de esta manera. Cuando estamos viviendo con papá y mamá y estamos chicas, obviamente pues vemos a la mamá que hace la comida, la casa, lava la ropa, está al pendiente de los hijos y todo, como que está muy guardado todo, la mamá todo el tiempo en atención a nosotros, ¿no? Entonces no vemos que salgan, por ejemplo, en mi caso no veía que saliera a trabajar y que estuviera buscando la comida o que tuviera que arreglar alguna situación, solamente eran cosas de casa. Entonces yo al ser inquieta o al ser niña, ¿sí? Hija de papi, pues veía a mi papá que salía y que traía cosas y que nos proporcionaba lo que necesitábamos y que cualquier cosa que se presentaba, pues él la solucionaba. Entonces, poco a poco me voy creando, ¿sí? Una información de mi padre fuerte, de mi padre que todo lo soluciona, que él trae el dinero a casa, él nos puede ayudar en cualquier situación que se presente, ¿no? Entonces siento que por ahí empezamos a tomar esa información de papá. Ahora, cuando llega a pasar algo entre papá y mamá, que nosotros chiquitos no sabemos porque todo nos los esconden, entonces, pues ves a la mamá llorando y dices, bueno, ¿por qué estás llorando? Le preguntas, no, nada, todo está bien, todo está bien. Y entonces tú no piensas que es el papá, que en un momento dado hay alguna situación entre ellos, y entonces es que tu padre es así, es que tu padre no, cualquier cosita que dijera, ¿no? Entonces tú decías, bueno, pero si mi papá conmigo y con todos y con mis hermanos es tan gentil, es tan amoroso, ¿cómo es posible que mi mamá se queje de mi papá? Qué mala mamá eres, porque a mí me trata como su reina, ¿sí? Entonces,
Pero es el, ¿cómo se puede decir? El pleito entre los papás, el a ver quién gana el amor de los hijos cuando están chiquitos, ajá, y que de alguna manera, aún siendo mamá y yo mujeres, ella no quería que yo sufriera lo mismo, por eso se lo guardaba. Porque al final, cuando ya creces y cuando empiezas a crear conciencia de lo que realmente está pasando en casa, dices, hijo papito, qué condenado eres, ¿sí? ¿Por qué fuiste así? ¿O por qué tratabas así? ¿O por qué no hiciste o dejaste de hacer esto, no? Y nosotros en vez de apapachar a mami en ese momento, pues no lo hacíamos. O sea, decíamos, pues de qué te quejas si tienes casa, si tienes alimentos, si tienes vestidos, si tienes a tus hijos, a tu familia en general, ¿sí? Entonces, yo creo que por eso en un momento dado rechazábamos a mamá, o rechazaba yo a mamá en ese momento, porque ella no tenía atención para mí nada más, ella tenía atención para los otros dos y para mí. Además, el de en medio siempre fue un chico muy enfermizo y tuvo muchos accidentes. Entonces, realmente mi mamá no estaba para mí. Entonces, llegaba mi papá y era mi adoración, ¿no? Entonces, al empezar a crear conciencia, yo siento que esto lo vivimos todas las mujeres y todos los niños cuando somos pequeños. Tenemos preferencia, las niñas al papá y los niños a la mamá, ¿no? La mayoría, no estoy hablando de todas, pero la mayoría que vivimos en un ciclo, en un lugar de papá y mamá, ¿no? Ahora, cuando vamos creciendo, vamos creando conciencia y nos vamos dando cuenta pero sin embargo, volvemos a caer en el mismo patrón, buscamos un hombre que sea igualito a papá. Y realmente, pues papá tenía muchos errores, sí, definitivamente, y sin embargo seguimos buscando ese ejemplo de papá en otras personas. Por eso a veces pues no llevamos una relación pues con nuestros ex, ¿no? Se puede decir. Y te das cuenta al final de todo esto, o sea, al final, por ejemplo, yo que tengo 60 años, me doy cuenta que mi papá también fue un hombre, o sea, fue un ser humano que tuvo errores y mi mamá también, y que gracias a sus errores como papá y mamá, estoy tratando de no caer en los mismos errores. Para mí sí es como un aprendizaje la vida de cada uno como personaje principal, porque los dos son principales, el que yo no cometa esos mismos errores. Pero a veces estamos tan enfrascadas en nuestras cosas que seguimos realizando lo mismo que realizó mamá y lo mismo que realizó papá. Entonces sí es un gran aprendizaje el poder aceptar que todos somos seres humanos y que todos tenemos errores, ¿no? Y que podemos corregirlos, eso sí, definitivamente. Porque si no, ¿para qué venimos a esta vida, no? Nada más, es cuanto. Gracias, Anita. Gracias, Evo. Gracias por compartir. Escucho a Adi. Escuchamos a Adi, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Genial. Sí, sí, sí. Hay una parte como muy curiosa de cómo de repente romantizamos a papá y dejamos de lado todo el trabajo que mamá estaba haciendo, porque venimos de una situación donde la crianza es responsabilidad femenina. Entonces, y pareciera como que no tiene, a pesar de que era toda la responsabilidad de mamá, no tenía el reconocimiento de todo el trabajo que venía mamá ejerciendo. Entonces, mientras papá se salía a lidiar una sola cosa al día, que era lo que se fuera a hacer en el trabajo que tenía, pues mamá se quedaba en la casa lidiando como mil, porque se quedaba lidiando las actividades de nosotros como hijos, las situaciones que había que resolver materialmente para que la comida estuviera a tiempo, la ropa, las cosas, estirar el gasto, que si bien dices, a lo mejor ella no estaba generando el dinero, pero al final del día quien lo administra es quien lo hace rendir. Y romantizamos mucho esa parte. Entonces yo en lo particular les puedo compartir que hubo una etapa de mi vida en la que yo sí tenía una preferencia
en relación a mi papá versus mi mamá. Pero al final del día ella estaba haciendo la chamba pesada. Ella estaba haciendo el trabajo de poner límites, de poner normas, de que las tareas estuvieran hechas. La parte difícil de la chamba la estaba haciendo ella, porque conseguir el dinero, pues, no es tan complicado, ¿no? Entonces, este, es muy curioso cómo al paso del tiempo se va uno dando cuenta de que a lo mejor yo he desarrollado una relación complicada con mi madre y esa relación complicada con mi madre ni siquiera viene de lo que ella es, sino viene de lo que ella debía de hacer y a lo mejor no conocía los modos o a lo mejor tenía mucha presión para poderlo resolver. Y por eso tenía que, o sea, yo tendría que evaluar mis necesidades y multiplicarlas por 4 porque éramos 4 hijos. Y eso era lo que resolvía mi mamá. Entonces sí es una parte pues fuerte, ¿no? Cuando la entiendes y cuando dices, estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía. Y de la otra parte, yo llegué a una etapa en la que cuando salí la secundaria, iba a estudiar la prepa y le comenté a mi papá, ¿sabes qué? Pues me gustaría entrar a tal prepa, va a ser la ficha de admisión, pues necesito dinero, ¿no? Para poder hacer la ficha de admisión. Me dijo, pues déjame pensarlo porque tú eres mujer y a ti te van a mantener. Entonces, tengo que pensar si quiero gastar en ti o si no vale la pena. Pues ese fue como un reto para mí. ¿Sí me explico? O sea, yo dije, voy a estudiar la prepa, me des dinero, no me des dinero. Me metí a una institución donde dábamos clases en comunidades bien lejos, nos daban una beca y esa beca alcanzaba perfectamente para los 3 años de estudios. Y de ahí en adelante, no hubo un solo momento en el que alguna ayuda yo se la pidiera a mi papá. Porque yo estaba consciente de lo que él esperaba de mí y porque me hice consciente de lo que yo esperaba de él. Y de ahí para adelante se volvió complicada nuestra relación. Porque todo el tiempo he trabajado en ser suficiente, en alcanzar, y voy detrás. Y ahorita esa es la parte que estoy trabajando. ¿Sí me explico? Todo el tiempo pensé que mi problema era mi relación con mi mamá. Y ahorita me está cayendo el 20 que no. Ahí no está. Está más para allá. Entonces, es la parte que les quería compartir y bueno, pues les agradezco. Es un círculo de aprendizaje muy, muy valioso para mí. Espero todos los lunes el momento de conexión. Y me resulta, pues muy importante, muy interesante el compartir estas experiencias con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Alice, por compartir. Y cada una que habla acá, como que nos va trayendo más luz, ¿no? Es esto lo que estamos haciendo acá, es sacar de la sombra estas cosas que no habíamos dado cuenta, ¿no? Gracias por tu compartir. Rebeca quería hablar. A ver, después, Ana también. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están, compañeras? Un abrazo para todas y a la compañera también que he compartido, Adi, igual, ¿no? Qué valiente y qué importante también el poder mirar. Yo creo que la primera parte es eso, ¿no? Tomar conciencia que el padre y la madre que uno tiene no es perfecta, no es perfecto, que bueno, también han sido criados dentro de un contexto con también unas historias de niñez bastante de dolor probablemente, ¿no? Y esto no con la finalidad de justificar, sino también de comprender. Creo yo que cuando uno se da cuenta y toma conciencia, por eso es esto de la primera parte que comentaba Anita, ¿no? Como que el viaje de la heroína empieza por sanar nuestros vínculos primarios, ¿no? Papá y mamá son esos vínculos iniciales
Y no solamente nuestra relación con ellos, ojo, porque también es cómo hemos aprendido a amar. De la forma como nos han amado, buscamos ser amadas luego. Y de la forma como no hemos sido amadas, también replicamos esa falta, esa carencia de afecto, y desde ahí es que uno va haciendo elecciones, inconscientemente, ¿no? Porque todo lo que aprendemos desde la inconsciencia se queda grabado en el alma, y es mucho más complejo de poder tomar, como que verlo claramente, ¿no? El patriarcado realmente lo que ha hecho esto, ¿no? Para de cierta forma perpetuar esta manera de sostener las civilizaciones de la forma en como hemos visto, porque el que la mujer se dedique a labores que no son valoradas, ¿no? Como es la crianza, la educación de los hijos, el sostenimiento de la familia, las tareas de cuidado, eso no es algo gratuito ni al azar, o sea, en eso se sostiene la economía del mundo, porque a ninguna mujer se nos reconoce las labores de cuidados, ninguna de nosotras se nos paga por cuidar a nuestros hijos, por cuidar de nuestros padres, por cuidar de algún familiar que está pasando un momento delicado, ¿ok? Entonces, reconocer eso es un proceso, obviamente. Y luego es esto de poder también reconciliarnos con esas figuras de las que hemos huido, ¿no? Del padre autoritario, de la madre juzgadora, de todas aquellas imposiciones de la cultura, de la sociedad, y de ir escogiendo qué es lo que queremos para nosotras mismas, pero de estos deseos propios, ¿no? Desde estos deseos aprendidos e impuestos, ¿no? Para poder también abrazar con amor esas figuras nuestras, primarias, a nuestro padre, a nuestra madre. Para mí creo que ese es un camino bien, que tiene muchas luces y oscuridades, o sea, es dolor y es amor también, ¿no? Es un poco complejo, y no es corto, sino más bien es un camino que a veces puede durarnos incluso toda la vida, ¿no? Y para allí yo creo que no tanto salir al mundo, sino para armar nuestro propio mundo, de la forma como nosotras elegimos, como queremos, como creemos, y nosotros no solamente armarlo, sino también aprender a sostenerlo. Creo que esa labor de sostenimiento es bien importante, porque el día en que tú te das cuenta que eres libre, te das cuenta que también eres responsable de tu libertad. Y desde allí tomas acción para nutrirte, o sea, para mantener todo aquel camino avanzado, todo aquello que has logrado conquistar, poder sostenerlo. Esa es una tarea también, ¿no? ¿Y cómo hacemos para sostenerlo? O sea, para mí uno de estos espacios es una forma, por ejemplo. El tener espacios seguros donde puedes compartir con otras mujeres, donde puedes aprender, donde hay mujeres diversas, de diversos contextos, edades y todo lo demás, es una manera de... Y creo yo que recuperar, ¿no? el equilibrio, obviamente no es una tarea que quizás veamos en esta vida, pero que sí ya estamos haciendo nuestra parte, ¿no? Y desde ahí lo bonito, creo yo, el sentirte como que, wow, o sea, yo estoy rompiendo con ese ciclo al que me amarraron, ¿no? En algún momento, pero también la ropa me empezó a quedar ajustada y no quiero más estas ropas, quiero hacerme las mías propias. Y vamos a aprender a coser entonces. Les dejo un gran abrazo y bueno, muchísimas gracias por lo aprendido y compartido con todas, de corazón. Gracias, Cuídense muchísimo. Rebeca. Gracias a ti. Bueno, sí, bueno, retomando un poquito solo, no sé si alguien más quería hablar. Ana, ¿quería hablar también? No. ¿Sí? Bueno, te dejo hablar después. Algún resumen. A ver. Gracias. Me parece importantísimo hacer un apunte en este momento de la lectura, donde la autora nos dice en qué hemos sentido que debemos de demostrar valía, para en la continuación de la lectura, en lo personal, ir haciendo ese apunte. En qué en nuestras vidas sentimos que debemos demostrar valía a papá y a mamá, cada una dentro de nuestra historia personal, pero sí
sí ponerlo por escrito, porque esto tiene mucha cuerda que tirar. Eso es mi comentario. Gracias, Anita. Gracias, Anita. Sí, bueno, lo que quería solo comentar es que hasta ahora hemos visto, ¿no? La primera parte donde dice la hija buena, que es que la hija que tiene, perdón, la hija buena, la hija de papá, que es la hija que tiene el papá, como que esta relación de amor con el papá y el papá corresponde, ¿no? Donde ella es la princesa, tiene todas sus necesidades atendidas y ahí de nuevo esta fuerza del patriarcado que Rebeca también comenta, pero también hay algo además de esto, que es la incapacidad de comprensión más allá, ¿no? Porque cuando somos niños aún no tenemos la percepción que tenemos de adulto, entonces todo es más sencillo. Y esto Claudia siempre habla en los círculos de reflexión que hacemos los miércoles. Entonces, es como que este desarrollo del niño aún no está listo, entonces hace de su manera la interpretación de la realidad, ¿no? Y ahí el segundo momento que es este papá, que para la hija es todo, tiene este héroe, pero no corresponde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Genera esta hija perfeccionista que quiere hacer todo lo mejor, quiere ser la mejor estudiante, la mejor, hace todo muy, muy perfecto, muy, muy hermoso, porque quiere impresionar al papá que no tiene la atención, entonces está siempre buscando la atención del papá. Entonces, hasta ahí hemos leído. Claudia quería hablar también, después Alexandra. Sí. Sí, es que justo, hola Anita, ¿qué tal? Buenos días a todos. Justo eso era lo que tenía pues en mente, dije, bueno, no lo pensaba compartir porque hay muchas cosas para compartir interesantes, pero bueno, ya que lo mencionaste, sí, es cuando yo escucho los análisis del libro, es como solamente un fragmento, ¿no? Un fragmento de algo que es mucho más amplio. Entonces, yo pienso, no hay una forma en cómo habrían podido ser nuestros padres que nosotros estuviéramos mejor, a mi parecer, en mi criterio. ¿Por qué? Porque es una combinación de experiencias, es una combinación de etapas, de vivencias, de historia. A veces es algo que viene transgeneracional, ni siquiera es de la generación de mis padres, ¿no? Entonces, yo me imagino a mi padre y a mi madre cuando han sido papás diciendo algo que dijo una compañera, wow, qué bueno, ya no estoy repitiendo lo mismo, por lo menos lo estoy haciendo mejor. Yo supongo en el fondo de mi corazón que mis padres también en algún momento dijeron eso y pensaron que nos estaban liberando a nosotros como hijos de todo el dolor que ellos vivieron. Pero es que es como decir, el mundo, el planeta es redondo, todo da vueltas igual. Entonces ellos pueden haber buscado otro camino y también por mi historia, mi percepción, mi genética, lo que traigo yo, mis lealtades y lo que he venido a desarrollar, no importa lo que ellos hagan, igual yo voy a tener experiencias positivas y negativas de lo que ellos me den o dejen de dar y del tipo de presencia que hayan tenido, ¿no? Entonces, puede ser que, sí, pues mi mamá se quedaba en casa y mi papá salía a trabajar y eso a mí me generó un vacío, pero si hubiese sido al revés, igual hubiese pasado algo conmigo. Entonces, yo pienso que al final la familia es como un conjunto de experiencias que se viven así en manada, por decirlo de alguna forma, para ir transformando algo más grande, ¿no? Que es la especie, que es la supervivencia, y que todas esas experiencias son necesarias para llegar al final casi que al mismo punto, ¿no? Creo que aunque tenemos diferentes vivencias en nuestra existencia, con el desarrollo y la madurez vamos llegando al mismo punto. La mujer va comprendiendo de una manera distinta lo que es el hombre, lo que es marcar tanta diferencia entre ser hombre y mujer, porque al final todo está revuelto y integrado dentro de nosotros, ¿no? Entonces, es como un despertar, ¿no? Es como un ir abriendo conciencia y vamos traspasando dentro de lo que podemos, así como pudieron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros ancestros, lo mejor que podemos
tener, porque no es solamente la crianza de mis padres, hay muchos factores. Hay dónde crecí, a qué país pertenezco, cuál es la cultura, si estuve bien alimentada, si tuve recursos a la mano, si tuve educación. Todos esos factores influyen en cómo yo percibo la información que mi entorno me está dando. Entonces jamás voy a encontrar una manera de que me haya dado mi padre, mi madre y el entorno y todo de una forma donde yo pues haya desarrollado todas mis capacidades y no haya habido ni siquiera un trauma o una vivencia negativa. Porque no es lo mismo que, por ejemplo, a mí de pequeña, al año y medio, 2 años, vayan y me dejen en un nido, en educación inicial, no sé cómo le llaman en otros países, en guarderías, por ejemplo, y tengo una experiencia de que me van a recoger después más tarde, si yo tengo 1 o 2 años, o si me pasa eso a los 3, a los 4, a los 5, la misma vivencia va a ser una experiencia distinta también por mi etapa de maduración. Entonces es complejo. Obviamente todo lo que nos pasa es justamente para que nosotros podamos desarrollar potencial. Porque los seres humanos solamente desarrollamos potencial y características y evolucionamos por el dolor. El dolor, si lo miramos también de una manera positiva, es un impulsor, es un motor, ¿no? De buscar ser mejores seres humanos. Entonces, es necesario. Y nada, no sé, por eso yo antes yo veía como muy marcado el rol de mi papá y mi mamá, pero a estas alturas digo, wow, qué complejo. O sea, yo no puedo decir, mi mamá hubiese podido hacer mejor esto o mi papá eso, porque es tan complejo, es una trama tan enredada, todas las emociones y las experiencias que hemos tenido cada uno, que bien está ese dicho, ¿no? De que los padres hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, porque todos los humanos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, hasta el que el peor lo hace. Porque si tú exploras detrás de el que lo hace peor o muy mal, también hay toda una historia que no hay que justificar, pero si lo comprendes, te puede liberar a ti mucho, ¿no? De enganches que tenemos y darte una nueva perspectiva. Bueno, nada, eso era lo que quería compartir. Gracias, Anita. Gracias a ti, Clau. Andrea, ¿quería comentar? Bueno, buenos días. Sí, bueno, yo pude lograr tarde por situaciones de mi trabajo, pero pues en esta reflexión que yo me quedo con lo que están hablando las demás compañeras y lo que alcancé a escuchar igual de la lectura y a mi comprensión, pues ver esta parte de, en primera con mi madre, ella no fue la típica mujer ama de casa, que tiene siempre, pues, se podría decir el refrigerador o la bodega llena, ¿no? Sino desde joven, literalmente desde niña, ella tiene que empezar a trabajar y también para apoyar dentro de la casa. Y también tiene la parte del rechazo de su padre por el mismo desarrollo físico en el que ya ve el papá que no, pues que ya está convirtiendo en una muchachita, en una señorita. Entonces viene ahí el rechazo de no querer aceptar o cómo guiar la crianza de ella, al grado hasta de insultarla con palabras muy altisonantes por el desarrollo de su cuerpo. Y en ese aspecto, pues yo supe por parte de ella, pues lo que me decía que en su momento pues sí le tuvo mucho resentimiento a su propia madre, a mi abuela, pues por no haberla cuidado. Y en la misma línea de tiempo de mi madre, siempre ver esa parte de ella, del tener que estar trabajando, igual el estudiar por su propia cuenta, de la misma manera. ¿Por qué? ¿Para qué te vamos a apoyar en el estudio si eres mujer y al rato te vas a casar? Ese tipo de comentarios totalmente machistas. Y hoy en la actualidad, pues
todavía, ¿no? Ver yo esa parte que tiene mi madre con mi abuela en ese rechazo, ¿no? Que todavía no lo ha ella podido trabajar. Yo de una u otra manera, pues sí he tratado de comunicárselo, pues sí, de limar esas asperezas, pero no, pues no es tan fácil, no es tan, pues sí, tan fácil. Y en referencia a mí, pues también esa parte, ¿no? Digo, tendría yo que hablar, ¿no? Siempre en primera persona, pero yo desde mi experiencia de vida, pues siempre he visto, ¿no? La parte de la mujer, ¿no? Que tiene que trabajar, que tiene que estar al cuidado de las crías, toda la crianza, ¿no? Que conlleva las dos líneas a la par, ¿no? En ese sentido, a mí no se me ha hecho difícil, al contrario, muchas veces han sido como críticas por parte de primas y primos, decir es que Andrea trabaja, ¿no? O sea, pues no es nada extraordinario, es algo muy simple, ¿no? Pero también por otra parte, me quedo yo con la lectura en esta parte de las, no sé si esté bien decirlo, ese término, pero las filiaciones, o sea, que uno inconscientemente va repitiendo o yo inconscientemente puedo ir repitiendo esos patrones. Entonces, cómo irlos, sí, exactamente, saltando, ¿no? Rompiendo esa línea. Y de igual forma, o sea, con lo que ustedes pues yo logro, ¿no? Poder discernir y comprender de cada una de ustedes sus experiencias, pues yo comprender la parte de mi madre, ¿no? Pues esa lucha, ese trabajo, ¿no? Que ha sido y también pues tristemente ese resentimiento que tiene con su madre, con mi abuela, que pocas veces se han dado literalmente hasta abrazos, ¿no? Que es lo que más pues uno quisiera, ¿no? Porque igual yo también le he comentado a ella, pero ahorita lo que ustedes están comentando, yo muchas veces no lo contemplaba, ¿no? Y decía, ¿por qué mi mamá es así con mi abuela, no? Porque pues para mí fue muy, muy linda, fue un dulce, ¿no? Pero esa fue mi experiencia con mi abuela, ¿no? Pero su experiencia de ella pues fue totalmente diferente. Y pues yo les agradezco mucho en esta mesa de lectura, pues aprender, ¿no? Y también pues el compartir este tipo de experiencias y poder dentro de mi forma pues poder discernir, ¿no? Parte de lo que yo tengo que ir trabajando. Les agradezco mucho, es cuanto. Gracias, Andrea. No sé si Alexa quería hablar también. Había levantado la mano. Y nada más para redondear, en realidad lo que dicen las compañeras, lo que decía Claudia también, de que somos historias, somos un cúmulo de experiencias, ¿no? Y en ese sentido somos una historia única, que recogemos experiencias hasta de nuestros ancestros, que estamos marcadas de esas huellas de experiencias buenas y malas. Pero creo que esa es la magia de la vida, ¿no? Enfrentarnos a experiencias nuevas y dentro de ese proceso de experimentar, reconocer, creo que eso dice la autora y estoy de acuerdo con lo que dice Ana Gloria de que es necesario encontrar justamente ese valor cuando nos enfrentamos a acciones que atropellen nuestro ser. O sea, el saber dilucidar o por lo menos reconocer cuál es el valor, agarrarnos de ese valor cuando nos enfrentemos a acciones hostiles, cuando nos intentan desconocer o cuando nos quitan valor, ¿no? Entonces, el descubrir quiénes somos en medio de estas experiencias, de estas historias vividas, nos hacen reafirmarnos y reconocernos y sobre todo saber que somos diferentes a nuestras madres, a nuestra abuela, a nuestro ancestro, a nuestras hijas.
que vienen de nosotros, pero son diferentes. Entonces creo que esa es la magia también de la libertad, de ser responsables de lo que somos, pero también de aprender a enfrentar cuándo tenemos que sacar nuestro valor, cuándo identificar y apropiarnos de ese valor que tenemos, ¿no? Creo que ahí está la clave. No, nada más. Gracias Alexa. Bueno, estamos en... Alicia, ¿quiere hablar? Sí, Anita, no sé si me escuchas. Sí. Es cortito. No sé, me identifica muchísimo lo que acaba de decir Alexa. Ustedes saben que yo ya soy mayor y para mí esta lectura ha sido como un viaje al pasado. Es como ir retrocediendo en el tiempo, porque yo ya he pasado por toda la vida y nunca tuve la oportunidad de mirarla así como la estoy viendo ahora. El reconocer cómo influyó mi padre, cómo influyó mi madre, y cómo fue influyendo en mi vida. Y por eso te agradezco tanto, Anita, estas instancias, y le recomiendo a las jóvenes que están acá que es un maravilloso regalo para irse dando cuenta a tiempo cómo nos influye en nuestra vida y cómo podemos ir corrigiendo. Esto de regresar a mí, me gustó mucho esa frase de Alexa, y eso es lo que estoy haciendo, regresando a mí, revisando y entendiendo muchas cosas. Pero ustedes que son jóvenes están en este minuto recibiendo un consejo valiosísimo, y para ir ya estar regresando a ser ustedes y valorizándose lo que son y las experiencias que todos hemos tenido nos han influido. Así que solamente eso, Anita, y muchas gracias. Gracias, Alicia. Gracias a ti. Solo tengo una cosita a discordar, que tú dices algo de ya estoy finalizando la jornada, algo así, que no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que vamos a tener mucho que caminar, Alicia. Así que está empezando una nueva jornada. ¿Sí? Qué bonito nuestro camino. A todas que han participado hoy día, les agradezco, ya estamos en la hora. La próxima semana empezamos en la parte que dice la adicción a la perfección. Seguimos con este capítulo 2. Y nada, que tengan una linda semana. Agradezco a todas que han participado hoy día, fue súper lindo, como siempre. Y nada, agradezco. Un besito a todos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Feliz inicio de semana y feliz Día de las Madres para todas. Ay, sí, bonito. Felicidades, sí, Chao. gracias a las mamás. Una linda semana. Chao. Gracias. Feliz 10 de mayo a todas. Bye. Gracias a chao, todos. chao. Gracias, Anita. Cuídese. Un abrazo, Alicia, un abrazo a todas. Chao, Anita. Chao, Rebe. Hasta luego, Anita. Chao. Gracias. Chao.